Nosotros creemos que la educación puede ser liberadora, ¿verdad? Puede ser una educación transformadora en la medida en que nosotros no partamos del modelo de sociedad que tenemos. Nosotros tenemos que partir del modelo de sociedad que queremos. Si la educación responde al modelo de sociedad que tenemos, la educación es conservadora, reproduce ese modelo de sociedad. Si nosotros irrumpimos y vamos por una educación, por el modelo de sociedad que queremos, preparémonos para la sociedad que queremos, no para la sociedad que tenemos, nosotros logramos un modelo educativo que irrumpa, un modelo educativo que esté destinado a la liberación. Y ese es el gran lucha que tenemos nosotros, y ese es el gran debate en la ley de educación. Y ese va a ser el gran debate en la aplicación práctica de la ley. Cómo, teniendo nosotros la conducción del modelo educativo, y por eso el Estado docente se plantea como una filosofía, porque en esa medida siempre las clases dominantes orientan la educación, porque la orientación de educación permite formar al ciudadano. Por eso, y el maestro juega un papel fundamental. Ahora, a propósito que viene el Día del Maestro, Simón Rodríguez decía que los maestros somos alfareros de república. Eso significa ser hacedores de república, constructores de república, en la medida en que formamos republicanos. Por eso tenemos que tener en la conciencia perfectamente clara. Cada maestro venezolano hoy debería estar comprometido con el proceso de cambio, con el proceso de transformación, y estar casado con el modelo de sociedad que queremos y divorciado del modelo de sociedad que tenemos. Y eso es un problema político, es un problema político. Por eso la educación popular es hoy, nosotros no podemos separar la educación popular del sistema educativo. Nosotros tenemos que hacer con el sistema educativo una educación popular que rompa todos los paradigmas que ha venido manteniendo el sistema educativo. Y eso parte desde lo curricular, desde la formación del docente, desde los contenidos, desde los alcances de la educación. Y ese es el gran debate. Yo creo que ese es lo más interesante, el momento que estamos viviendo en ese proceso de transformación de una sociedad a otra. Estamos conviviendo con una educación conservadora en su estructura, con una educación que debe tener como fin la liberación, la emancipación de los pueblos. Vale, fíjense qué interesante, Antonia. En esta transición, como dice Aristóbulo, que conviven aún ambas estructuras, entonces tenemos quizás algunas, digamos, personas, individualidades, tal vez grupos pedagógicos que quieren preservar, conservar lo que fue la Cuarta República, que tratamos de superar, pero por el otro lado hay un grupo de docentes que están en la vanguardia y que lo que quieren es enseñarle al educando, al estudiante, a criticar, a ser crítico, incluso con lo que estamos construyendo. Que ellos tengan los elementos para ver qué es lo que está ocurriendo, para que sepan, por ejemplo, ver la televisión y entender cuando un comercial, una telenovela o un discurso, alguna persona está tratando de ideologizarlo, de alienarlo, de extraerlo de la realidad. Bueno, y ahí estamos en este momento en revolución, bueno, conviviendo aún ambas estructuras, pero con elementos como la ley, que la abarcaremos después en mayor profundidad, que nos da todos los caminos para definitivamente avanzar hacia el conocimiento crítico, el conocimiento para la construcción de esos republicanos necesarios. Así es. Y eso de la formación de la persona crítica tiene mucho que ver con el docente. Porque el docente o la docente que es inflexible, que es libresca, que es repetidora o repetidor, generalmente tiende a circunscribir a la gente, a los estudiantes, en un punto. Y casi que no quiere que se salga de eso. Ese es el tipo de educadores que generalmente no le gustan muchas preguntas porque de repente el alumno le puede salir con lo que considera ella una impertinencia. Yo recuerdo, Aristóbulo, y a ti también debe habértelo enseñado, y a veces yo siento que como que la gente tiene mucho prurito con eso. A nosotros nos enseñaban en pedagogía que el maestro no tiene por qué saberlo todo. Por eso mismo que decíamos al principio, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es precisamente un proceso donde interactúa el educador o la educadora o los educadores con sus niños, y incluso entre los mismos niños hay esa interacción. Pero generalmente, y yo decía lo de que aprendí en pedagogía, que cuando
un alumno del nivel que sea, porque puede ser primario, puede ser secundario o universitario, te pregunta algo y tú no estás absolutamente seguro, tú no tienes por qué decirle, por ejemplo, una mentira. Claro. Tú le puedes decir simplemente la verdad. Mira, eso que me está preguntando, yo no lo tengo bien claro, déjame consultar, déjame investigar, y en la próxima oportunidad volvemos a tomar eso. Entonces nosotros, el educador que generalmente yo lo llamo inflexible, que generalmente no acepta crítica o no acepta que el estudiante a veces... A un estudiante puede decirte, no, pero usted, o yo leí en tal parte tal cosa, porque dígame ahora que hay tanto acceso a tantas cuestiones. Entonces, es esa educación que tiene que ser como más abierta. Y por supuesto, los primeros que tenemos que abrir un poco nuestra mente somos los que estamos enseñando y que no nos perciban los estudiantes como aquí es que nosotros no lo sabemos todo y que vamos a ir precisamente a depositar información y que ellos no tienen nada que decir, porque ellos generalmente, primero debemos dejarlos que se expresen, porque eso, ahí comienza la formación de ese ciudadano, desde la escuela, yo diría que desde el hogar. Entonces, ahora en este momento que nosotros estamos, pues bueno, y refiriéndome a algo que es bien importante y que había en la discusión cuando la ley de educación, muchos de los críticos de la ley de educación se espantaban con el Estado docente, porque lo están ideologizando. Y yo decía, bueno, ¿y qué será lo que creen esto? Que si nosotros estamos presentando un proyecto político y la educación tiene que responder a ese proyecto político. Y volvemos a Simón Rodríguez, si nosotros queremos un gobierno, una república, tenemos que formar los republicanos. Si nosotros queremos, digamos, una sociedad bolivariana y socialista, o sea, inspirada en la idea de Simón Bolívar y en ideas socialistas de igualdad, de fraternidad, de hermandad, de solidaridad. La educación tiene que responder necesariamente a eso. Fíjate tú, Antonia, ahí tú has tocado un punto que es esencial. Es decir, por eso el debate en la ley de educación era ¿quién orienta la educación? Claro. ¿Quién orienta? ¿La dejamos a la libre? Que es la concepción liberal de la educación, que responde al neoliberalismo. Cada padre tiene derecho a escoger el tipo de educación que desea para su hijo, para que no tú castras a esa educación, nada menos que del principio esencial de la educación, que es la socialización. Así es. La socialización, lo que hace que un niño guarao y un niño guayú y un niño de Prados del Este y un niño de la carretera vieja de La Guaira se sientan venezolanos porque tienen los mismos valores de identidad, los mismos valores de historia, los mismos valores, las mismas raíces que lo identifiquen. Eso, la socialización es el elemento esencial. Por eso Simón Rodríguez tiene plena vigencia. Y ahora, cuando hablamos de la pedagogía, y tú decías, mira, el maestro no tiene por qué saberlo todo, el maestro no tiene por qué saberlo todo. El maestro no es un... Lo que pasa es que la especialización ha llevado al pedagógico, que forma docente, a competir con la universidad. Y se pretende que un especialista en física o en matemática tenga el mismo conocimiento que un licenciado en matemática o un licenciado en física. Y en esa competencia se ha ido castrando la formación de la esencia de la educación, que es la pedagogía. Las ciencias pedagógicas se han ido debilitando frente al fortalecimiento del conocimiento por las distintas especialidades. Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Entonces el pedagógico quiere competir su profesor de física con el licenciado de física de la universidad. Y no tiene por qué competir porque es la universidad pedagógica. Lo que tiene que dominar exactamente son las técnicas de la enseñanza de la física. Tiene que dominar las didácticas y tiene que dominar las estrategias pedagógicas. Tiene que manejar los recursos pedagógicos. Y de donde Paulo Freire entra en acción. Porque la ciencia pedagógica no necesariamente, yo puedo ser un creador basado en la ciencia pedagógica de estrategias pedagógicas. Se puede crear didáctica. ¿Qué es la educación especial? Que yo me niego a llamarla educación especial,
porque la educación es una sola. Lo que es especial son las técnicas de la enseñanza. Lo que es especial es la didáctica que yo voy a utilizar. Cuando nosotros fuimos a la misión Robinson, nosotros teníamos unos compatriotas con discapacidad visual. Y entonces lo que hicimos, al mismo modelo Yo Sí Puedo, ¿verdad? Lo aplicamos con una técnica para las personas con discapacidad visual. Usamos el braille. Y tú usas el braille y haces la misma cartilla, pero en braille, y él está ejerciendo su mismo derecho a educar. Ahí no es especial la educación, ahí es especial la técnica de enseñanza. ¿Ok? Cuando nosotros estamos frente a un compatriota que tiene discapacidad auditiva y utilizamos el lenguaje de señas, él no es especial, la educación no es especial, es una técnica de enseñanza que responda